Todo parecía perfecto. Una casa espaciosa, en una calle tranquila, en una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. Parecía el comienzo de un hermoso sueño para la familia Brodus. Pero ese sueño americano estaba a punto de convertirse en una verdadera pesadilla. Pocos días después de la compra, llegó una carta destinada a los nuevos residentes. Lo que parecía ser una carta de bienvenida, en realidad tenía un tono mucho más perturbador. Tienes hijos, los he visto. Hasta ahora creo que son 3 los que he contado. ¿Vienen más en camino? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los arrastraré hacia mí. Era la primera de varias cartas perturbadoras firmadas por una persona que se hacía llamar The Watcher, o el vigilante en español. Se instalaron cámaras, comenzaron las investigaciones, los vecinos se convirtieron en sospechosos y las cartas no dejaban de llegar, más amenazadoras, más íntimas y más enfermizas. Pero al final, ¿quién estaba enviando estas cartas amenazadoras? ¿Un vecino obsesionado o un delirio de la propia familia? ¿Quién era realmente el vigilante? Derek y Maria Brodus parecían haber conquistado el sueño americano. Él acababa de convertirse en vicepresidente de una aseguradora en Manhattan. Ella, madre dedicada, regresando a la ciudad donde creció. Con 3 hijos pequeños y mucha expectativa, decidieron invertir todo en la casa ideal para la familia, en la calle 657 Boulevard, en Westfield, Nueva Jersey. Una casa colonial encantadora, con 6 habitaciones, 4 baños y más de 350 metros cuadrados. Evaluada en $1.300.000, la casa era cara pero ideal para cualquier familia para criar a sus hijos. Westfield era el lugar perfecto para comenzar una nueva vida. Una ciudad pequeña, con poco más de 30.000 habitantes, considerada una de las más ricas y seguras de los Estados Unidos. Allí, el ingreso promedio de las familias era el doble del promedio nacional, y muchos ni siquiera cerraban las puertas con llave. María estaba especialmente entusiasmada. La casa estaba a pocas cuadras de donde ella creció. Era el regreso a las raíces, un nuevo comienzo y un nuevo hogar. Pero nada de lo que los Brodus esperaban se haría realidad. Lo que la familia no sabía, pero pronto sabría, era que la casa estaba siendo observada de cerca durante décadas. Cuanto más tiempo pasaran en ella, más ellos y sus hijos estarían en peligro. El 18 de junio de 2014, apenas 3 días después de finalizar la compra de la casa en el número 657 de Boulevard, en Westfield, Nueva Jersey, Derek Brodus fue al buzón de correos. Estaban en medio de pequeñas reformas, preparándose para mudarse con sus 3 hijos. Entre facturas y folletos había un sobre blanco sin remitente. En el campo del destinatario solo, a los nuevos residentes. Al abrir el sobre, Derek encontró una carta mecanografiada, con lenguaje formal, pero un contenido inquietante. Querido nuevo vecino del 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al barrio. 657 Boulevard ha sido el tema de mi familia durante décadas, y a medida que se acerca a su 160º aniversario, fui encargado de observar y aguardar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre en la década de 1960. Ahora es mi turno. La carta mencionaba detalles sobre la casa y la presencia de contratistas, señal de que el autor estaba observando. Ustedes ya inundaron la casa con contratistas para destruir la casa como debería ser. Mala jugada. Enseguida, el tono se volvía claramente amenazador. ¿Tienen hijos? Los vi. Hasta ahora creo que son 3. Vienen más en camino. Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los arrastraré hacia mí. Al final de la página, la firma The Watcher. Asustado, Derek le mostró la carta a su esposa y decidieron llamar a la policía. A pesar de lo extraña que era la carta, no daba muchas pistas. Podría ser solo una broma. Todo bien que sería una broma muy perturbadora. Pero el hecho es que la policía no tenía nada para continuar la investigación. Pero dejó claro que si algo más concreto sucediera, Derek podría llamarlos otra vez. La familia Brodus solo pretendía mudarse a la nueva casa después de las reformas, y hasta entonces Derek y María tendrían tiempo para descubrir si aquello no pasaba de una broma sin gracia o si alguien de hecho los estaba observando. Pero aquella pesadilla estaba lejos de terminar. 2 semanas después de la llegada de la primera carta, Maria Brodus volvió a la casa para verificar muestras de pintura. Al revisar el buzón, encontró un nuevo sobre. Esta vez, la carta ya no estaba dirigida solo al nuevo dueño, sino a la pareja, señor y señora Brodus. El tono era aún más personal, como si el vigilante los hubiera estado observando durante mucho tiempo. Demostraba saber más sobre la rutina y los hábitos de la familia.
Describía a sus hijos. Sabía la diferencia de edad entre ellos e incluso sus apodos. Comentaba sobre la disposición de las habitaciones y parecía observar todo con una atención enfermiza. El 657 Boulevard está ansioso porque se muden. Han pasado años y años desde que la sangre joven dominaba los pasillos de la casa. ¿Ya encontraron todos los secretos que guarda? El extracto más aterrador de la segunda carta decía: ¿La sangre joven va a brotar en el sótano? ¿O tienen demasiado miedo de ir allí solos? Yo tendría mucho miedo si fuera ellos. Manténganse alejados del resto de la casa. Si estuvieran arriba, nunca los oirían gritar. Los Brodus comenzaron a temer por sus hijos. María se negó a llevarlos de nuevo a la casa y la pareja empezó a evitar la propiedad por completo. Las reformas continuaban, pero siempre con un peso: el miedo constante de estar siendo vigilados. Empezaron a observar a los vecinos con desconfianza. A esas alturas cualquiera podría ser el vigilante. Llegaron a organizar una barbacoa para conocer mejor el vecindario, pero durante todo el evento la pareja se sentía incómoda. Observaban rostros, escuchaban conversaciones y creaban sus propias teorías. En busca de respuestas, se pusieron en contacto con los antiguos dueños, John y Andrea Woods. Fue entonces cuando descubrieron una primera prueba más concreta. Días antes de mudarse, los Woods también habían recibido una carta del vigilante, pero la tiraron pensando que era solo una broma de mal gusto. Pero una cosa llamó la atención: la carta había sido enviada antes de que la casa siquiera se pusiera a la venta públicamente. Quienquiera que fuera el vigilante, sabía que la casa sería vendida. Sabía quiénes eran los nuevos residentes y estaba listo para recibirlos con amenazas. Como la segunda carta era aún más amenazadora que la primera, la familia Brodus decidió comenzar su propia investigación, pero ese caso parecía un laberinto confuso, fruto de una mente perturbada. Con miedo en su nueva casa y sin respuestas de la policía, los Brodus decidieron iniciar su propia investigación. Derek instaló cámaras de vigilancia en varios puntos de la casa. Pasaba noches en vela, vigilando ventanas, observando coches y peatones. María, por su parte, comenzó a presentar síntomas de estrés postraumático y comenzó a hacer terapia. Ambos tuvieron crisis de ansiedad e insomnio. Derek llegó a tomar medicamentos para dormir, pero nada calmaba aquella siniestra sensación de estar constantemente siendo vigilados. Decididos a descubrir quién era el vigilante, contrataron a un investigador privado que hizo un barrido completo en el vecindario. No se encontró nada relevante. Sin tener a quién recurrir, Derek contó el caso a un amigo que era un ex agente del FBI llamado Robert Lenehan. Al analizar las cartas, Lenehan concluyó que el autor era probablemente una persona mayor, con buen vocabulario, educación formal y un estilo de escritura anticuado, incluso usando doble espacio entre frases, común en mecanografías antiguas. Las cartas no contenían palabrotas ni errores grotescos, lo que reforzaba la hipótesis de un remitente letrado, quizás incluso del sexo femenino. Después de meses sin una prueba concreta, el vigilante cometió su primer desliz. Se recogió una muestra de ADN en una de las cartas. La muestra era femenina. Esto llevó a los investigadores a sospechar de Abby Langford, vecina de los Brodus y agente inmobiliaria. Ella también era hermana de Michael Langford, el principal sospechoso hasta entonces. Michael tenía historial de trastornos mentales y comportamiento excéntrico. Era conocido por espiar a vecinos y caminar por patios ajenos. Su casa, vecina directa de los Brodus, permitía visión hacia el balcón donde uno de los niños de los Brodus usaba un caballete para dibujar, detalle que había sido mencionado en las cartas. Michael fue interrogado más de una vez, pero negó cualquier implicación. Como Abby era agente inmobiliaria, llegaron a considerar que estaba escribiendo las cartas para desvalorizar el inmueble y así comprarlo por debajo del precio y revenderlo después con lucro. Y el hecho de que se hubiera encontrado ADN femenino en una de las cartas reforzaba la sospecha. La policía probó el ADN de Abby, que no coincidió con la muestra encontrada. Los Langford fueron oficialmente descartados como sospechosos. Otras pistas tampoco llevaron a ninguna parte. Vecinos con historial criminal, residentes con visión privilegiada de la casa, pero no apareció nada nuevo, hasta que durante una vigilancia discreta en la región, alrededor de las 23 horas, los policías notaron un coche estacionado frente a la casa de los Brodus. El vehículo llamó la atención porque se quedó parado durante mucho tiempo. La matrícula fue rastreada y llevó a una joven que vivía en una ciudad vecina. Cuando se le preguntó, ella reveló que el coche estaba siendo usado por su novio. Según la joven, él estaba obsesionado con juegos oscuros y solía usar el apodo de The Watcher. El hombre vivía cerca de la casa de los Brodus en la época y fue invitado 2 veces a prestar declaración. Nunca compareció.
Sin orden judicial y con pruebas circunstanciales muy frágiles, los investigadores no lograron avanzar. El caso se enfrió, pero aquella coincidencia nunca fue olvidada. Un hombre que usaba el nombre de Watcher en un juego sombrío, cuyo coche fue visto parado durante largos minutos frente a la casa, exactamente en el periodo en que las cartas estaban siendo enviadas, era una sospecha muy fuerte pero que no fue tomada en serio. Con las investigaciones aumentando, se envió una tercera carta. 657. Boulevard se está volviendo contra mí. Está viniendo tras de mí. No entiendo el por qué. ¿Qué hechizo le lanzaste? Antes era mi amigo y ahora es mi enemigo. Estoy al mando del 657 Boulevard. Voy a alejar tus cosas malas y esperar que se vuelva bueno de nuevo. No me vas a castigar, voy a subir de nuevo. Seré paciente y esperaré a que esto pase y que traigas la sangre joven de vuelta para mí. La casa necesita sangre joven. Te necesita a ti. Vuelve. Deja que la sangre joven brote de nuevo como yo lo hice una vez. Deja que la sangre joven duerma en el 657 Boulevard. Deja de dejarlo solo. Sin pruebas concretas, surgieron teorías más controvertidas. La principal, que los propios Brodus podrían haber falsificado las cartas. Algunos vecinos señalaron inconsistencias, como el hecho de que María mantuviera un perfil público, las redes sociales con fotos de los hijos contradiciendo la idea de preocupación extrema con la seguridad. Otros recordaron que la pareja se había mudado recientemente de una casa valorada en $300,000 a otra de $1,300,000, una transición cuestionada por quienes creían en un posible golpe o fraude, pero ninguna evidencia sustentaba la teoría. Al contrario, la familia parecía cada vez más afectada. Derek, en una rara entrevista, negó cualquier implicación y se desahogó. Esa persona atacó a mi familia, y de donde yo vengo, si haces eso, te llevas una paliza. En el fondo, lo que existía era un rastro de miedo, confusión y sospechas por todos lados, pero ninguna prueba concreta llevaba al vigilante. Sin salidas, la familia Brodus decidió que aquello era más de lo que podían soportar y decidieron deshacerse de la casa, pero descubrieron que eso no sería nada fácil. 6 meses después de la primera carta, los Brodus decidieron poner la casa a la venta. El valor pedido era superior al que pagaron, debido a las reformas realizadas. Pero no tardó en que la historia del vigilante comenzara a circular por el vecindario. Cuando los potenciales compradores se enteraban del vigilante sombrío, desistían de la casa al instante. Con dificultad para vender, la pareja consideró otra alternativa: dividir el terreno y demoler la casa. La idea era construir 2 nuevas residencias menores, venderlas y recuperar parte de la pérdida. Sin embargo, para eso necesitarían la aprobación del Consejo de Planificación de Westfield, ya que los nuevos lotes serían de una medida inferior al mínimo legal. La propuesta fue rechazada tras una audiencia pública tensa. Muchos residentes se opusieron, afirmando que la división perjudicaría la estética del vecindario y derribaría árboles antiguos. Abby Langford llegó a declarar que pasó casi 60 años mirando una casa magnífica y no quería ver un camino de garaje en su lugar. La frustración de los Brodus crecía. María llegó a hacer una declaración fuerte en el periódico local. Esta es mi ciudad. Yo crecí aquí. Volví para criar a mis hijos. Ustedes saben lo que estamos pasando. Tuvieron la oportunidad de mejorar un poco y decidieron que la casa era más importante que nosotros. Mientras tanto, nuevas cartas comenzaron a surgir. Vecinos que habían criticado a los Brodus públicamente comenzaron a recibir sobres escritos a mano, firmados por un supuesto amigo de la familia Brodus. Más tarde, Derek confesó haber escrito esas cartas en un momento de frustración, pero negó cualquier involucramiento con el verdadero vigilante. Sin salida, la familia decidió alquilar la casa. Encontraron una familia grande, con hijos ya crecidos y 2 perros, lo que daría alguna sensación de seguridad, pero el contrato incluía una cláusula. Si llegaba una nueva carta, los inquilinos podrían dejar la propiedad. 2 semanas después de la mudanza, llegó la cuarta y más perturbadora nota. Dirigida al vil y rencoroso Derek y a su esposa prostituta María, la nueva carta decía: ¿Quieren saber quién es el vigilante? Dense la vuelta, idiotas. Tal vez incluso hayan hablado conmigo, o tal vez lo sepan y tengan miedo de contarlo. Buena jugada. Tal vez un accidente de coche, tal vez un incendio, tal vez algo tan simple como una enfermedad leve que nunca pasa, pero los enferma día tras día. Huesos que se rompen, animales que mueren, y el vigilante venció. A pesar del tono amenazador, los inquilinos decidieron quedarse con la condición de reforzar el sistema de seguridad. El ciclo de miedo parecía interminable. La casa resistía, pero el vigilante seguía observando.
Después de 5 años de tensión, investigaciones frustradas, pérdidas financieras y un trauma emocional profundo, los Brodus finalmente se rindieron. En julio de 2019, la casa del 657 Boulevard fue vendida por $959,000, casi $400,000 menos de lo que pagaron originalmente, sin contar los gastos con reformas y seguridad. Los nuevos propietarios, Andrew y Alison Carr, la nueva familia no ha recibido ninguna carta todavía, pero el vigilante ya ha esperado décadas antes, y el silencio puede ser solo otra forma de vigilar. Lo más extraño es que Michael Langford, uno de los principales sospechosos de ser el vigilante, falleció en 2020. ¿Estaba involucrado de alguna manera o fue solo coincidencia que las cartas pararan después de su muerte? Incluso sin nuevas cartas, el caso no fue olvidado. Ganó repercusión nacional e internacional, con cobertura intensa de los medios y debates en foros de True Crime por todo el mundo. Todo aquello era muy bizarro y perturbador. Parecía más un guión de película de suspense, y aprovechando eso, en 2022 Netflix lanzó la miniserie The Watcher. La producción dramatizó los eventos y mantuvo el misterio como elemento central de la narrativa. Pero incluso con toda esa atención, lo esencial sigue sin respuesta. ¿Quién era el vigilante y por qué hizo las amenazas? ¿Será que realmente dejó de vigilar la casa? El caso de los Brodus termina sin culpables, sin justicia, sin fin. Una historia real que parecía ficción desde la primera carta. El hecho es que nadie jamás fue arrestado. Ningún culpable fue identificado y el vigilante desapareció tan silenciosamente como surgió. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuevo que lancemos por aquí. Ahora en tu pantalla está apareciendo el video que hicimos contando la historia de Brandon Swanson, un joven que hizo una llamada perturbadora antes de simplemente desaparecer en una carretera rural. Haz clic ahora mismo y nos vemos allá.